Bienvenidos a Detrás del Crimen. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más perturbadoras, violentas y enfermizas de los años 80. Un relato donde la oscuridad caminaba por las calles de Los Ángeles, donde las ventanas abiertas se convertían en sentencias de muerte, y donde un rostro demacrado, unos ojos hundidos y una sonrisa torcida quedaron grabados para siempre en la memoria del terror estadounidense. Este no es un caso para los débiles. No es un video para ver solo por curiosidad. Es un viaje a la mente de un depredador que se movía como una sombra. Un criminal sin patrón, sin límite, sin compasión. Su nombre, Richard Ramírez. Su apodo, The Night Stalker, el acechador nocturno. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia real y mucho más aterradora que la ficción. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el más pequeño de 5 hermanos, hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaban sin descanso. La pobreza, la violencia y el descontrol fueron su cuna. Su padre, Julian Ramírez, era un hombre explosivo. Trabajaba largas horas como obrero y regresaba a casa cargado de ira. Los episodios de maltrato eran frecuentes. Richard aprendió desde pequeño que la violencia era parte natural de la vida. La primera marca oscura llegó cuando tenía apenas 2 años. Una alacena cayó sobre su cabeza, causando una lesión cerebral. Más adelante, sería golpeado por un columpio metálico en la cabeza. 2 golpes fuertes, 2 puertas abiertas a la impulsividad, a la falta de control, al caos. Cuando tenía 12 años, apareció en su vida la figura que terminó de moldearlo. Su primo Miguel Ramírez, un veterano de Vietnam y un monstruo disfrazado de héroe. Miguel le enseñó a Richard historias de tortura, fotos de mujeres mutiladas, escenas que ningún niño debería ver. Miguel le mostró la violencia como entretenimiento, la muerte como poder, las mujeres como objetos. Y un día de 1973, cuando Richard tenía 13 años, presenció cómo Miguel asesinó a su esposa de un disparo en la cara, a solo metros de él. Richard no gritó, no lloró. Solo miró, y algo dentro de él se terminó de quebrar. La adolescencia de Ramírez era un descenso directo al infierno. A los 14 años, escapaba de casa constantemente. Se metía en casas ajenas para robar y para observar. Le fascinaba esconderse en habitaciones mientras la gente dormía. Esa sensación de poder, de ser invisible, de estar dentro de una vida que no le pertenecía. A los 15 comenzó a consumir distintos tipos de drogas. Dormía en cementerios. Pasaba noches enteras mirando ventanas en barrios al azar. Ya era un ladrón y un acosador nocturno en formación. En 1977 abandonó definitivamente la escuela. A los 17 se mudó a California, Los Ángeles, la ciudad que sería su terreno de caza. Ahí trabajó en tiendas, hoteles baratos, cualquier lugar donde pudiera estar cerca de habitaciones abiertas, de puertas descuidadas, de víctimas vulnerables. Y ahí desarrolló una obsesión particular: las puertas sin seguro. Para él, era una señal, una invitación, una oportunidad que el destino le estaba entregando. En 1984, finalmente, la sombra despertó. Era la noche del 28 de junio de 1984 en Atascadero, California. Una noche húmeda, silenciosa. El tipo de silencio que precede una tragedia. En un pequeño departamento vivía Jenny Binkow, de 79 años. Una mujer tranquila, religiosa, enfermera retirada. Dormía sola en el segundo piso, cerca de una ventana que solía dejar entreabierta para que entrara aire fresco. Richard Ramírez la había estado observando. Ese día, mientras la ciudad dormía, él se acercó sigiloso al edificio. Subió por la escalera externa.
Miró por la ventana. Vio el cuerpo frágil de la mujer durmiendo en la oscuridad. La ventana estaba abierta. Para Ramírez era suficiente. Entró sin hacer ruido. Y lo que ocurrió dentro marcó el inicio de una cadena de terror que duraría más de un año. La policía describió la escena como una de las más violentas de la época. Había fuerza, odio, un nivel de brutalidad que no encajaba con ningún perfil conocido. Pero lo peor no fue eso. Ramírez dejó señales de que había disfrutado lo ocurrido. No se llevó dinero, no robó objetos, no tenía motivo económico. Ese fue el primer indicio de que no estaban frente a un ladrón. Había nacido un depredador. 1985 sería recordado como el año en que Los Ángeles dejó de dormir. Un asesino se movía sin patrón, sin lógica, sin piedad. Y lo más aterrador, no tenía un tipo de víctima, no tenía un estilo, no tenía preferencia. Podían ser jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, niños. Podía atacar a ricos o pobres, barrios tranquilos o zonas peligrosas. Entraba a casas, a departamentos, a cualquier lugar donde hubiera una puerta abierta o una ventana olvidada. Los Ángeles se llenó de cerrojos. La gente dormía con cuchillos bajo la cama. Los padres vigilaban ventanas. Las tiendas agotaron los sistemas de alarma. Era un terror que respiraba la ciudad entera. A continuación, te voy a relatar algunos de los casos que la policía llegó a recolectar, para que te imagines cómo funcionaba la mente sin piedad de este monstruo. No sin antes, hacerte recordar que si el video te está gustando, no te olvides de darnos like, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias donde la realidad supera a la ficción y te quedarás boquiabierto. Continuemos. Era el 17 de marzo de 1985, la noche que Los Ángeles entendió que había un monstruo suelto. Y ocurrió. El ataque a María Hernández. María llegó a su hogar en Rosemead cerca de las 10:30 p.m. Entró por el garaje como siempre. No sabía que Ramírez la había seguido por varias cuadras. Él entró detrás de ella. María lo vio a través de la oscuridad. Alto, delgado, con una gorra a medio rostro y los ojos hundidos. Una mirada fría, vacía. Ramírez levantó el arma. María apenas tuvo tiempo de levantar las manos. La bala impactó en sus llaves, desviándose. Ella cayó al suelo fingiendo estar herida. Ramírez pensó que estaba muerta y siguió avanzando. Daile Okazaki, compañera de cuarto de María, estaba en la cocina. No escuchó nada. Solo vio a un hombre desconocido entrar lentamente, mirarla y disparar sin decir una sola palabra. María, desde el garaje, escuchó el disparo. Y cuando Richard salió, ella logró escapar viva. Fue el primer enfrentamiento directo de una víctima sobreviviente con el acechador nocturno. Y lo más escalofriante, Ramírez no corrió, no se escondió, simplemente se fue, caminando, como si nada. Ese mismo día, tan solo 45 minutos después, Ramírez atacó de nuevo. A unas cuantas millas, en Monterey Park. Entró a la casa de Sailian Verónica Yu, una joven de 30 años que trabajaba en un supermercado. La interceptó, la redujo, la agredió y la asesinó también con un disparo. 2 ataques, 2 barrios distintos. El mismo asesino. Todo en menos de una hora. Para la policía era un mensaje claro. El acechador nocturno no tenía freno, solo hambre. La policía ya sabía que había un asesino serial activo, pero no sabían qué tipo de asesino. Y eso era lo más aterrador. Normalmente los criminales siguen patrones. Usan el mismo método, buscan el mismo tipo de víctima, operan en zonas específicas. Ramírez, no. Él atacaba como si estuviera tomando decisiones impulsivas
guiado por una fuerza retorcida y caótica, como si cada noche despertara sin saber qué quería, hasta que veía una casa, una ventana abierta o una sombra en el lugar correcto. No era predecible, no era lógico, no era humano. El 29 de mayo de 1985 en Monrovia, California. Una casa tranquila, dos hermanas mayores viviendo juntas, Mabel de 83 años y Florence Nettie Lang de 81 años. Eran mujeres dulces, conocidas en el vecindario. Vivían una vida tranquila, sin enemigos, sin problemas. Pero esa noche, la muerte entró por su ventana. Ramírez irrumpió en la casa durante la madrugada. Las dos estaban dormidas. No escucharon nada. Nunca sintieron el momento en que la sombra entró en sus habitaciones. Lo que hizo dentro fue tan violento que la policía nunca reveló todos los detalles. Pero sí se supo esto. Ramírez usó un martillo, atacó a ambas mientras estaban indefensas, dibujó pentagramas satánicos en las paredes usando lápiz labial, les susurró frases religiosas distorsionadas mientras las agredía. Al amanecer, Nettie sobrevivió de milagro. Estaba inconsciente, pero con vida. Mabel no tuvo la misma suerte. Este ataque marcó un antes y un después. Por primera vez, el público supo que el asesino tenía un componente satánico. La prensa comenzó a usar el término Night Stalker. La ciudad entró en pánico. La siguiente víctima sería Mary Louise Cannon, de 75 años. Una mujer amable, enfermera retirada, viuda. Vivía sola. Era el 2 de julio de 1985 en Arcadia. Esa madrugada, Ramírez entró por una ventana trasera. Mary despertó y vio una silueta oscura en su habitación. No tuvo tiempo de gritar. Ramírez la atacó con un objeto que encontró en la casa. La violencia fue extrema, pero silenciosa. No robó nada. No buscó dinero. Solo dejó destrucción. Los detectives comenzaron a notar un patrón enfermo. Richard se movía sin prisa, como si disfrutara cada momento, como si la casa entera fuera su territorio, como si sentir que podía entrar a cualquier hogar le diera poder. La noche del 7 de julio de 1985, el destino escogió a Whitney Bennett, de 16 años. Una adolescente alegre, deportista, con una vida entera por delante. Mientras dormía, Ramírez rompió una ventana y entró sigilosamente. En la oscuridad, tomó un tubo de hierro y la golpeó repetidas veces. Pero contra todo pronóstico, Whitney sobrevivió. Ramírez intentó estrangularla con un cable, pero algo lo detuvo. Más tarde, él mismo diría que una chispa de luz lo espantó, creyendo que era un mensaje sobrenatural. Salió huyendo, dejando a la joven al borde de la muerte. Whitney se convirtió en una pieza clave. Fue la primera víctima que pudo describirlo con claridad. Trece días después, el 20 de julio de 1985, la noche que cambiaría todo, Richard entró a la casa de Maxon y Lela Kneiding, una pareja de 68 y 66 años. Lo que ocurrió ahí fue tan brutal que incluso los detectives veteranos quedaron marcados. Seguidamente, la madrugada del 5 de agosto de 1985, Richard Ramírez condujo por las calles vacías de Monterey Park. La ciudad seguía paralizada por el miedo. Las ventanas estaban reforzadas, las puertas doblemente aseguradas, pero eso nunca detuvo al acechador nocturno. A las 2:30 de la mañana, eligió su nuevo objetivo, la casa de Christopher y Virginia Peterson, una pareja joven. Richard rompe una puerta lateral, avanza sin hacer ruido. Christopher despierta por un sonido leve, se levanta y de repente ve al intruso. Ramírez le dispara directamente en la cabeza. La bala roza su cráneo. Christopher cae, aturdido, pero sigue consciente.
Virginia escucha el disparo y corre. Ramírez apunta de nuevo, disparando a quemarropa, pero ella logra cubrirse. La bala no impacta en órganos vitales. Ambos, heridos pero vivos, gritan, se esconden, pelean, hacen ruido. Ramírez se desespera. La situación se vuelve caótica y huye. Fue otro ataque fallido, y cada error que cometía aumentaba la presión policial sobre él. El 6 de agosto de 1985, solo un día después del ataque fallido, Richard conducía buscando un nuevo hogar vulnerable. Lo encontró en Diamond Bar, un suburbio tranquilo, donde vivía la familia Covenant. Entró a la casa mientras todos dormían. Primero atacó al esposo, Chitata Sawahem, de 31 años, utilizando un arma encontrada en la casa. La violencia fue inmediata y mortal. Luego obligó a la esposa, Sakima Covenant, a entregarle objetos de valor. Ella miraba a su marido mientras sangraba en el piso. No podía gritar, ni defenderse, solo obedecer. Después, Ramírez la agredió brutalmente. Durante el ataque, le ordenó que jurara amor al diablo. Una frase que marcaría para siempre este caso. La escena encontrada por la policía fue devastadora, pero esta vez dejó algo más. Huellas de tenis en el jardín. Un modelo poco común, que más adelante se convertiría en una de las pruebas clave del caso. Los detectives empezaban a verlo más claro. Era cuestión de tiempo para atraparlo. El 8 de agosto de 1985, 2 días después, la familia Abowath, en Northridge, descansaba. Richard rompió una ventana y entró con un cuchillo que encontró en la cocina. La escena fue brutal, silenciosa y rápida. Atacó a Elias Abowath, de 31 años, mientras dormía. Asesinó al esposo sin que pudiera defenderse. Luego fue hacia Sakina Abowath, su esposa, a quien sometió, amenazó y agredió mientras el hijo pequeño dormía en la habitación contigua. Lo más aterrador ocurrió al final. Antes de irse, se inclinó hacia el niño. Lo miró dormir y decidió no hacerle daño. Sakina, con miedo indescriptible, declaró después que Ramírez se quedó unos segundos viéndolo, como si estuviera analizando si debía matarlo o no. Ese detalle heló la sangre de los investigadores. El asesino no estaba limitado por edad. Era el azar quien decidía. Para mediados de agosto de 1985, la policía ya estaba conectando todas las piezas. Tipo de entrada, forzada o por ventanas abiertas, violencia extrema, simbolismos satánicos, agresiones a víctimas de todas las edades, huellas de zapatos había, descripción física similar en todas las víctimas, ataques nocturnos en patrones geográficos cercanos. Y entonces, ocurrió el error fatal de Ramírez. Cometió un asesinato dejando huellas, testigos, y su nombre quedó cerca del radar. La policía estaba a punto de descubrir quién era. La prensa comenzaba a hablar del demonio nocturno, y la ciudad entera vivía con las cortinas cerradas, los cerrojos reforzados y el miedo en la garganta. Pero faltaba una cosa más: la última oleada de ataques y la caída del monstruo. La primera mitad de 1985 marcó un giro brutal en la historia del Night Stalker. Hasta ese momento, Richard Ramírez había logrado infiltrarse en la oscuridad de Los Ángeles como un verdadero fantasma. Nadie sabía quién era, nadie conocía su rostro. Solo quedaban cadáveres, casas destrozadas y testimonios incoherentes de personas que seguían vivas por milagro. Pero eso estaba a punto de cambiar. La noche del 27 de agosto de 1985, Richard rondaba por Mission Viejo. Estaba descalzo, sudado, con la misma mirada perdida que lo acompañaba en cada ataque. Forzó la ventana de un hogar habitado por Bill Carnes e Inés Erickson, una pareja que dormía profundamente, sin imaginar que el asesino más buscado del país estaba entrando a su casa.
Sin embargo, algo inesperado pasó. En la misma zona, un adolescente de 13 años llamado James Romero III se despertó porque escuchó pasos y ruidos afuera. Al asomarse, vio a un hombre sospechoso, alto y delgado, merodeando por la calle. Ese hombre era Richard Ramírez. Romero no solo lo vio, sino que también observó algo que nadie más había logrado identificar: un Toyota naranja sospechoso. Y lo más importante, recordó parte de la matrícula. Ese detalle, aparentemente insignificante, sería el principio del fin. Horas después, cuando la policía llegó a investigar el ataque a Carnes y Erickson, encontró el mismo Toyota naranja abandonado. Y dentro del vehículo, algo que Ramírez no había dejado antes: una huella dactilar fresca. Los investigadores cruzaron la huella con la base de datos estatal y, por primera vez desde que los asesinatos empezaron, apareció un nombre claro: Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Tenía antecedentes por robo, por posesión de armas, pero ahora esa huella lo vincularía directamente con una cadena de crímenes atroces. El 29 de agosto de 1985, el jefe de policía autorizó publicar su retrato en periódicos, noticieros y transmisiones matutinas. Miles de personas amanecieron con su rostro en primera plana. Mirada fría, pómulos hundidos, cabello negro y desordenado. El rostro del Night Stalker. De la noche a la mañana, Ramírez dejó de ser un fantasma. Ahora todos sabían quién era. Y lo más peligroso, él también lo sabía. Cuando vio su propia foto en las tiendas, en los autobuses y en las esquinas de Los Ángeles, entró en pánico. Caminaba mirando al suelo, tratando de esconderse, intentando evitar todas las miradas. El monstruo que se alimentaba de la oscuridad estaba quedándose sin sombras donde esconderse. El 31 de agosto de 1985, Los Ángeles despertó envuelto en un aire extraño. Los periódicos ya habían publicado la foto del Night Stalker. La televisión repetía su rostro una y otra vez. La gente caminaba mirando a todos lados, con miedo y con rabia. Ese mismo día, Richard Ramírez regresó a Los Ángeles desde Arizona sin tener idea de que su cara estaba en todas partes. Fue directo a una tienda de conveniencia en East LA. Entró como si nada, pero al acercarse al estante sintió algo que no había sentido jamás. Miradas, muchas miradas, miradas que lo reconocían. Un hombre junto al mostrador abrió un periódico. Lo miró el periódico y gritó: ¡Es el Night Stalker! En un segundo, todo estalló. Ramírez salió corriendo, desesperado. Cruzó la calle, se metió entre los autos. Buscaba escapar como siempre lo había hecho. Pero esta vez no estaba huyendo de la policía. Estaba huyendo de la gente. El barrio entero empezó a perseguirlo. Hombres salieron de sus casas. Mujeres llamaban a gritos a la policía. La gente se subía a los autos para bloquearle el paso. Era como si todos esos meses de terror se hubieran condensado en una sola decisión colectiva. No lo dejarían escapar. Ramírez intentó robar un auto a una mujer. Le abrió la puerta, la tiró al suelo, intentó encenderlo. Pero un vecino lo vio. Agarró un tubo de metal y le dio el primer golpe. Los demás lo alcanzaron segundos después. La multitud lo rodeó, lo arrastraron al suelo, lo golpearon una y otra vez gritando: ¡Ese es el Night Stalker! ¡Mátalo! ¡No lo dejen escapar! Ramírez intentaba cubrirse la cabeza, pero no podía. Estaba acorralado, sin armas, sin escape, sin oscuridad. Por primera vez desde que empezó su reinado de terror, estaba completamente solo. Cuando la policía llegó, lo encontraron en el suelo, sangrando, mareado, con la cara desfigurada por los golpes. Uno de los oficiales lo levantó. Ramírez, jadeando, con una media sonrisa torcida, dijo: «Ustedes me salvaron». Y sí, la policía literalmente tuvo que salvar al Night Stalker de una multitud que estaba a segundos de matarlo. Ese día,
Mientras lo subían a la patrulla, la gente aplaudía, gritaban, lloraban, no porque habían atrapado a un asesino, sino porque se habían liberado de un monstruo. Richard Ramírez había sido derrotado. No por detectives, ni por tecnología, ni por negociaciones. Fue derrotado por la gente común, por un barrio que decidió que ya había tenido suficiente. Tras su captura, Richard Ramírez fue encerrado en el condado de Los Ángeles bajo el nivel de seguridad más alto. Pero lo que pasó después fue todavía más inquietante. Desde el primer día del juicio, Ramírez no actuó como un hombre arrepentido, ni como alguien que temiera las consecuencias. Actuó como una celebridad. Cuando entraba esposado, caminaba mirando fijamente al público. Tenía la mirada vacía, oscura, pero con una sonrisa que parecía burlarse de todos. Algunos guardias decían que murmuraba frases en voz baja, como si recitara oraciones o cánticos. Otros aseguraban que él disfrutaba ver el miedo de la gente. Pero lo peor ocurrió el primer día ante el juez. Cuando entró a la sala, levantó la mano izquierda mostrando algo dibujado con tinta negra. Un pentagrama. La gente en la sala quedó paralizada. Algunos periodistas se levantaron de sus asientos. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. Ramírez sonrió. Esa sonrisa larga, oscura, casi vacía, y susurró, lo suficientemente fuerte para que la prensa lo oyera: «Hail Satan». «Salve Satán». El gesto recorrió el país entero. Se convirtió en titular de periódicos y confirmó para muchos que no solo era un asesino, para ellos era un símbolo del mal absoluto. Lo más increíble y perturbador fue lo que ocurrió después. Mientras avanzaba el juicio, decenas de mujeres jóvenes empezaron a ir todos los días a verlo. Le enviaban cartas, le mandaban fotografías. Algunas incluso declaraban que estaban enamoradas de él. Una de ellas asistía siempre vestida completamente de negro, con lápiz labial rojo oscuro y cruz invertida en el cuello. Otras se peleaban por sentarse en la primera fila. Para la corte era incomprensible. Para la prensa era surreal. Para Ramírez era alimento para su ego. El proceso se volvió tan largo, tan complicado y tan vigilado que terminó costando más de $1.8 millones, convirtiéndose en ese momento en el juicio más caro de California. Y aún así, Ramírez parecía disfrutar cada minuto. Se reía durante el testimonio de los sobrevivientes, miraba fijamente a los familiares de las víctimas. A veces murmuraba cosas sin sentido, otras veces solo sonreía, como si disfrutara ver el dolor que causaba. Finalmente, el 3 de noviembre de 1989, el jurado dio su decisión. 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 abusos y más de 14 robos. La sentencia fue la pena de muerte por cámara de gas. Cuando escuchó la sentencia, Ramírez no mostró miedo. Solo dijo con voz tranquila: «No importa, la muerte siempre llega. Volveré». Una frase escalofriante que nunca se olvidaría. Mientras Richard Ramírez cumplía su condena en el corredor de la muerte en San Quentin, comenzó a recibir cientos de cartas. Pero hubo una que cambiaría todo: la de Doreen Lioy, una periodista que desarrolló una obsesión profunda por él. Doreen le escribió más de 75 cartas antes de conocerlo en persona. Ella aseguraba públicamente que Ramírez era su alma gemela y que él era inocente, a pesar de las pruebas abrumadoras, los testimonios y la brutalidad de sus crímenes. En 1996, después de años de visitas supervisadas y correspondencia constante, Doreen insistió en casarse con él. El 3 de octubre de 1996, en una pequeña sala dentro de la prisión, con guardias alrededor, sin ceremonia religiosa ni música, Richard Ramírez se casó con Doreen Lioy.
Él apareció con una camisa blanca simple, esposado, pero sonriendo. Ella llegó vestida formalmente, llorando de emoción. Doreen declaró que estaba más feliz que nunca. Para muchos, fue uno de los momentos más perturbadores del caso. Una mujer educada, sin antecedentes de violencia, enamorada de uno de los asesinos más despiadados de Estados Unidos. Doreen visitaba a Richard con frecuencia y le enviaba dinero y regalos autorizados por la prisión. Ella afirmaba públicamente que preferiría morir antes que dejar de amar a Richard. Pero con el paso de los años, la relación comenzó a deteriorarse. En 2009, cuando Ramírez fue vinculado, mediante evidencia de ADN, con el asesinato de una niña de 9 años ocurrido en 1984, algo cambió. La presión mediática creció y Doreen desapareció de la vista pública. Para 2010, ya no visitaba a Richard. La relación, al parecer, había terminado silenciosamente. A pesar de tener varias condenas de muerte, California rara vez ejecutaba reos, así que Ramírez pasó 24 años en el corredor de la muerte, esperando. Durante esos años, sufría una hepatitis C que se le había diagnosticado tiempo atrás. Su salud mental fluctuaba entre lucidez y comportamientos erráticos. Su cuerpo empezaba a deteriorarse debido al encierro extremo. Perdió peso, se volvió más pálido, más frágil de lo que jamás imaginó en su juventud. El hombre que una vez sembró terror en toda California comenzó a desmoronarse lenta y silenciosamente dentro de una celda de concreto. El 7 de junio de 2013, a los 53 años, Richard Ramírez murió en el Hospital General de Marin, en California. La causa oficial: insuficiencia hepática debido a complicaciones de la hepatitis C, agravada por infecciones y su largo historial médico. Murió sin haber recibido su ejecución. Murió sin mostrar remordimiento. Murió sin admitir jamás sus crímenes. Cuando su cuerpo fue trasladado, ningún familiar se presentó para reclamarlo. No hubo velorio público. No hubo ceremonia. Solo un asesino serial que se apagó después de una vida marcada por violencia, oscuridad y destrucción. Hasta hoy, Richard Ramírez es recordado como uno de los criminales más sádicos y aterradores de la historia moderna. Su caso cambió para siempre la forma en que los estadounidenses cerraban sus puertas por la noche. Y su historia, llena de horror, traumas infantiles, obsesiones, asesinos precedentes en su familia y una vida entera sumergida en sombras, es un recordatorio de que el verdadero terror no siempre está en lo sobrenatural. A veces, está en los ojos de un hombre que camina libre por la noche. Si llegaste hasta este punto, gracias por acompañarme en esta historia tan perturbadora como real. El caso de Richard Ramírez nos recuerda que, aunque el tiempo pase, el impacto de sus crímenes sigue vivo en la memoria colectiva. Si este video te atrapó, déjanos un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido profundo y bien investigado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Detrás del Crimen, donde analizamos las mentes más oscuras de la historia. Ahora cuéntame tú en los comentarios, ¿qué crees que fue lo que realmente moldeó a Richard Ramírez? ¿Su infancia traumática o algo más profundo dentro de él? Te leo abajo.